Bueno, bienvenidas a todas nuevamente. Qué alegría que estemos de nuevo acá. Yo quería empezar esta jornada mostrándoles un poquito a las que no han podido ingresar a la plataforma, que hoy les llegó un correo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que este curso iba a estar mediado por el campus virtual del CREAR? Y hoy les tendría que haber llegado un correo, fíjense, si no, lo buscan en spam, para que contiene su usuario y contraseña, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. www.crear.educativa.org, ¿sí? Ingresan, se van a encontrar con esta pantalla, ahí van a poner su usuario que está en ese correo con la contraseña. Esperen que no estoy compartiendo pantalla. Ajá, y nadie me avisó. Ahí voy. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve. Gracias, Catu. Bueno. Crear.educativa.org, esta es la pantalla con la que se van a encontrar. Usuario, clave, ¿sí? De paso les muestro, porque esto es nuevo, todavía no está inaugurada, la están inaugurando ustedes, es el primer curso que vamos a volcar en esta plataforma. Acá, ven que dice cursos, ingresan ahí, sin haberse logueado, ingresan ahí, cualquier persona puede ingresar ahí y van a encontrar, ¿sí?, el catálogo de cursos que van a estar disponibles a la brevedad. Cuando ustedes ingresan acá, van a tener las fechas, ¿sí?, que van a estar habilitadas. Ponen más detalle y acá, ¿sí?, inscripción cierra el 29 de agosto, ¿sí? Pueden inscribirse, acá les va a dar detalle de todo el curso. Estos son cursos autogestionados, ¿sí?, que no tienen un tutor, o sea que se gestionan ustedes mismos, lo van haciendo a medida que el tiempo se los permita, que quieran, que les interese, de todo. Volvemos a la pantalla principal. Entonces, se loguean, ¿sí?, ingresan. Yo tengo todos los cursos acá, pero ustedes van a encontrar este, que es el del ciclo de aprendizajes, Mujeres Protagonistas. Seguramente va a ser el único que tienen habilitado hoy. A medida que se vayan inscribiendo y vayan haciendo más cursos, van a tener otros habilitados. Ingresan y en la parte izquierda, ¿sí?, tienen una serie de comandos. No están todos, pero les voy a mostrar dónde van a encontrar, ¿sí?, información de este curso. En la presentación, tienen la presentación del curso, ¿sí? En clases van a encontrar los videos, en este caso el video de la clase anterior, está acá. Ver clase, ahí está el video de la clase anterior para los que quieran repasarlo, o para las que esta es su primer encuentro y necesiten ver el encuentro anterior, o para las que se pierdan encuentros futuros. Pero una vez que ustedes ingresan a la plataforma ya van a poder acceder a los 6, ¿sí? En el foro, acá nos vamos a encontrar con un foro, temas generales. Ahí nos vamos a encontrar con un foro para que nos presentemos. Ya han intervenido varias. Les agradezco el entusiasmo. La verdad que estamos las que estamos detrás, que la casualidad que somos todas mujeres, estamos, menos los técnicos, estamos con mucho entusiasmo con este curso, con la plataforma también. En archivos, Ivana, que es la encargada de estos dos encuentros, ¿sí?, archivos generales, nos dejó
¿Querés hablar vos, Ivana, de lo que hay acá? ¿O vas a hablar después? Yo quería mostrarles cómo ingresaban y dónde Dale, encontraban. Paula. Después menciono. Dale, listo. Bueno, acá está la documentación que subió Ivana, que después les cuenta entonces cuál es el objetivo. Bueno, y acá van a encontrar en contactos a todas las participantes del curso, ¿sí? A los alumnos, ¿ok? A los profesores. Entonces, si se quieren contactar con alguien, ¿sí? Lo pueden hacer así, pueden escribir en el foro y preguntarse también. Bien, hasta acá llegó, ¿sí? Lo que les quería mostrar. Cualquier duda saben que tienen el correo, ¿sí? Para, si no pueden ingresar, nos escriben al correo de capacitación agencia crear. Bien, y ya las dejo, no quiero usarle más tiempo a Ivana, así que las dejo y les deseo una buena jornada. Adelante, Ivana. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, muchísimas gracias a las presentes. Un placer. Así que bueno, hoy continuaremos un poquito con lo que iniciamos el jueves pasado. Como dicen en los medios, como el público se renueva, voy a hacer pero un retacito así de pequeño, ¿sí? Como para que repasemos los conceptos más básicos e importantes. Lo primero fue resaltar la definición de emprendedora, ¿sí? De emprendedor, de emprendedora. Y una de las cuestiones en las cuales hicimos mucho énfasis es que el emprendedor tiene como rasgo distintivo que puede percibir las oportunidades en el contexto. Y que además tiene como un plus esta cuestión de poder ofrecer soluciones, ¿sí? Particulares. Ofrece un servicio, un producto que viene a resolver o viene a satisfacer la necesidad de un determinado público, ¿sí? Entonces, emprender o no emprender no da lo mismo. Sobre todo porque una de las cuestiones que fuimos viendo es que cuando uno habla de lo económico, no habla de una cosa aislada, sino que habla de un sistema, ¿sí? Ese sistema donde todos nos conectamos con todos, donde las acciones que yo hago tienen repercusiones en el resto. Como ustedes saben, cuando una empresa nos enteramos que se va del país o que cierra sus puertas, no es solamente los empleos que se pierden, sino es toda esa cadena, ¿sí? De fase de compra, de fase de ventas, que se empieza a deteriorar. Por eso es que digo que emprender o no emprender no es lo mismo. Y precisamente lo que uno quiere con estas charlas, con estos cursos, es poder apuntalar todos estos emprendimientos porque tienen beneficios enormes, tanto para quien los lleva a cabo, para la comunidad donde se efectúa y para la economía, para el sistema económico en general. Fuimos viendo que esta cuestión de emprender, decía, bueno, ¿dónde emprendíamos en el contexto más macro? Bueno, nos situamos, y acá, permítanme que vuelva a esta diapositiva, ¿sí? Dijimos, bueno, en todo este contexto, los emprendedores se posicionan en este cuadradito que son quienes producen. ¿Quienes producen qué cosa? Dijimos, bueno, los bienes, y son quienes brindan también todo tipo de servicios, ¿sí? Y por supuesto que interactúan en distintos mercados, con distintos actores, ¿sí? Entonces, comenzamos a tratar de entender cómo nos situábamos, dónde nos situábamos, partiendo de lo general a algo más particular. Dijimos, cuando emprendemos, cuando decidimos
efectuar algún tipo de actividad económica, vamos a interactuar en el mercado, este lugar que definimos, donde se encuentra una demanda, una oferta, que tienen características distintas, y es importante reconocerlas. Dijimos, bueno, cuando iniciamos nuestro emprendimiento, Sí, mamá, ¿no tenés auriculares vos? comenzar con una ¿De fase repasar un de ratito? compra. Les pido, chicas, que la que pueda, que me Ah, sí, che, ¿y silencie terminaron? para que no nos pisemos. Gracias. Esta fase de compra, ¿Oraron ya ahora? dijimos, es todas las compras que vamos haciendo de todo lo que necesitamos para poder iniciar, dar curso a nuestro emprendimiento. Una de las cuestiones que pusimos de relieve es que los agentes que interactuamos ¿La verdad? en el sistema económico no solamente nos guiamos por precios o por afán de lucro, ¿sí? Las expectativas, lo que pensamos respecto del futuro, juega un rol primordial. Y mencionamos, por lógica, que nadie emprende algo pensando en el fracaso, ¿sí? Todo emprendedor tiene la expectativa, ¿sí?, de que nos va a ir bien. Eso es lo que determina entonces, o es el punto de inicio de nuestro emprendimiento muchas veces, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a este mercado, compramos lo necesario, organizamos, planificamos la producción o el servicio y posteriormente procedemos a la venta. Muchos de los comentarios de las presentaciones que leí en el foro hacían mucho énfasis en la fase de la venta. Y lo que yo les quiero contar es que para llegar a la fase de la venta, tenemos que primero indagar en todos los procesos que hay detrás de eso. Esto es como ver el peinado terminado o como ver una torta terminada. Bueno, para llegar a ese resultado fueron necesarios pasos previos. Por eso es que una de las cuestiones que comenzamos a conversar es esto de visualizar nuestros costos. Porque costos, precios, ganancias, remuneraciones están todos conectados, ¿sí? Porque es un sistema, ¿está? Entonces, una de las cuestiones que hicimos énfasis fue en una de las tantas clasificaciones que hay respecto de los costos. Dijimos, una forma de clasificarlos será en costos variables y costos fijos. ¿Y en qué se basa esta clasificación? Cuando yo hablo de variable y fijo, no me refiero a que los valores, a que los precios de las cosas que adquirí para mi proyecto permanezcan constantes, ¿sí? Los precios cambian todo el tiempo, ¿sí? No hay precios que se mantengan estables a lo largo de años, décadas, meses, menos en Argentina, ¿sí? Cuando uno habla de costos variables fijos es si varían, si cambian, si se incrementan con cuando incremento el volumen de lo producido o de la cantidad de servicios prestados. Y ahí dimos una serie de ejemplos, ¿sí? Dijimos, bueno, supongamos que contratamos una alarma o un servicio de seguridad para nuestro local. Eso es un costo fijo. Independientemente de que yo produzca poquito, mucho o un montón, el servicio de la alarma lo tengo que pagar igual, ¿sí? No varía con el volumen de producción. Ahora dijimos, si suponemos que nuestro emprendimiento trata de hacer una producción de dulces orgánicos de manzana, ¿sí? Mientras más incrementamos nuestra producción de dulces, más cantidad de manzanas vamos a tener que comprar. Por ende, las manzanas, que son nuestra materia prima, nuestro insumo fundamental, son claramente un costo fijo. La cantidad de manzanas que tengo que comprar aumenta, ¿sí?, cuando aumento la producción de dulces, o disminuye cuando no produzco nada. E hicimos un ejemplo con un servicio. ¿Por qué les traje yo el servicio? Porque muchas veces es más difícil visualizar en los servicios que son algo intangible, algo que no se puede tocar, ¿sí?
Distinto es cuando yo les hablo de un bien en particular, de un frasco de dulce, de una torta, de una artesanía, ¿sí? Son cosas tangibles, que las puedo ver, tocar. Los servicios por ahí es más difícil de visualizar, porque lo que uno ve es el resultado final, ¿sí? Entonces, yo traje un ejemplo con números absolutamente inventados, ¿sí? De un servicio de coloración, ¿sí? Digamos, de un servicio, de una peluquería, puntualmente el servicio de coloración del cabello. Y ahí fuimos viendo, ¿sí? Algunos ítems y los clasificamos en costos variables y costos fijos. Y vimos cómo se calculaba finalmente el costo unitario del servicio de coloración. O sea, cuánto me cuesta, ¿sí?, prestar el servicio de colocar la tintura a una clienta, básicamente, ¿sí? Por supuesto que depende del emprendimiento que ustedes tengan, pueden expresar los costos en términos de unidad, algunas veces es más lógico expresarlo en términos de kilos, de decenas, ¿sí? Mensuales, anuales, quincenales. Esas son cuestiones que cada uno va acomodando al tipo de emprendimiento que tenga. Introducimos finalmente un concepto que no se ve o que uno no tiene muy en claro, que es el costo de oportunidad. Y acá les dije que siempre hay que detenerse un poquito a tratar de desgranar los nombres de las cosas. Y cuando hablo del costo de oportunidad, dije, por suerte, uno tiene siempre opciones, ¿sí? Y es un costo que calculamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Siempre hay opciones. Me levanto temprano, me levanto más tarde, hoy saco un turno, no lo saco, voy a correr o no, duermo siesta, cocino pescado o pido comida, ¿sí? Siempre estamos evaluando alternativas. También nos pasa eso, por supuesto, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, ¿sí? Siempre estamos barajando opciones. Y las cosas siempre tienen un uso alternativo y principalmente el tiempo, que ya les dije que el tiempo es el recurso más valioso que uno tiene porque es sumamente escaso, ¿sí? Es finito. Entonces, dijimos, es muy importante que uno pueda ir desgranando de todas las erogaciones de dinero que uno hace, cuáles corresponden a costos fijos y cuáles a variables. Y también poder identificar estos costos de oportunidad. Y un ejemplo muy claro era, bueno, supónganse que estamos trabajando, ¿sí?, o usando como espacio físico para nuestro emprendimiento la cochera de nuestra casa, ¿sí? Seguramente nosotros no la visualizamos como un costo. ¿Por qué? Porque no le estamos pagando a nadie el alquiler de la cochera. Sin embargo, esa cochera tiene la posibilidad de tener un uso alternativo. Se la podríamos haber alquilado al vecino, ¿sí?, y obteníamos un ingreso por el alquiler de nuestra cochera. O sea que usarla para nuestro emprendimiento no es que cuesta cero, ¿sí? Porque hemos dejado de darle a esa cochera un uso alternativo, ¿sí? La segunda mejor opción. Por ende, esas cuestiones también las tenemos que colocar en nuestra planillita. Al contador, para aquellas que tienen el servicio contable, estas cuestiones por ahí no aparecen en el balance, en el estado de resultados, en la contabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes al contador lo que le están llevando es prácticamente todos los gastos de los cuales tienen una documentación, o sea, una factura, un ticket. En este caso, en el ejemplo del garage, el costo existe, pero no está documentado. Ustedes no se hacen un ticket a sí mismas, ¿sí? Pero sin embargo, es un costo que tenemos que mirar. Y hasta acá fue, digamos, el último concepto
que introdujimos el jueves pasado. Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión de los costos? Déjenme que lo pase. Bien. ¿Por qué es importante tener en claro esta cuestión de los costos, de tener un seguimiento? Ustedes saben que hay datos que muestran que los emprendimientos presentan un 40% de fracaso por cuestiones financieras. O sea, no es porque las ideas sean malas, porque los productos sean poco aceptados o los servicios, sino porque muchas veces fracasan por cuestiones financieras. Esto es, nos dan pérdida, ¿sí? Es un emprendimiento que vemos que estamos más desembolsando dinero que lo que nos ingresa. Y muchas veces esto es fácilmente solucionable o es posible de solucionar haciendo un ejercicio tan básico como completar una planillita para poder visualizar cuáles son todos nuestros costos. Y cuando digo todos, hablo de los que son más visibles hasta los que son menos visibles, como son los costos de oportunidad. Esto no pasa. Además, la posibilidad de poder tener identificado nuestros costos fijos y nuestros costos variables nos permite poder transformar unos en otros. Ejemplo, supongamos que alquilamos una oficina, ¿sí? Eso es claramente un costo fijo. El alquiler de la oficina no tiene ningún tipo de relación con el volumen de producción. Si produzco 0 o produzco 2 millones de frascos de dulce, el alquiler lo tengo que pagar igual todos los meses. O sea que es un costo que no se asocia al volumen de producción. Por ende es un costo fijo. Pero ¿cómo puedo hacerlo yo variable? En vez de alquilar una oficina, por ejemplo, puedo usar estos espacios que se llaman ahora de coworking, que son espacios que uno puede ir, sentarse y pagar por las horas que lo utiliza, ¿sí? Entonces, estoy transformando un costo fijo en un costo variable. Esto es, voy a usarlo cada vez que lo necesito. Muchas veces hay que preguntarse en vuestro emprendimiento, ¿me conviene hacerlo yo? ¿Lo compro hecho? ¿Sí? ¿Lo terciarizo? ¿O lo hago yo misma? Todas estas preguntas se las tienen que hacer todo el tiempo, pero la respuesta va a ser mucho más clara si ustedes tienen identificado esta cuestión de los costos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan minimizar costos. Y cuando yo hablo de minimizar, no hablo de deteriorar la calidad de lo que estamos ofreciendo. Digo, nosotros podemos detectar que hay costos que podemos reducir, o hay costos que podemos evitar, o hay costos que no son tan necesarios, ¿sí? Pero para poder tomar ese tipo de decisiones que son trascendentales para la vida de nuestro emprendimiento, primero tenemos que saber qué costos estamos teniendo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de minimización de costos. Supongamos que tenemos un emprendimiento de costura y en el taller hay como 5 o 6 máquinas de coser, las cuales trabajan de 8 a 2 de la tarde, ¿sí? Después quedan toda la tarde ociosas, esto es, nadie usa estas máquinas de coser. ¿Qué podemos hacer? Las podemos, por ejemplo, alquilar a partir de las 2 de la tarde, ¿sí? Y ahí estamos también minimizando costos. Estamos reduciendo la capacidad ociosa que tienen nuestras máquinas y obteniendo un ingreso por ponerlas en funcionamiento, o sea, por alquilárselas a terceros. Por supuesto, todos estos numeritos, todos estos detalles son fundamentales. Sin información y sin datos, las decisiones que se toman son más probables que estén equivocadas, ¿sí? La información es
fundamental para que podamos tomar las decisiones y para que podamos planificar. Y por supuesto, como siempre digo, no se olviden de estos costos de oportunidad que, créanme, que si se ponen a pensar, constantemente están haciendo una evaluación de costos y beneficios. Que otra cosa que les aclaré es que no todo es mensurable en términos de dinero. Cuando yo hablo de costos y hablo de beneficios, hay cuestiones que no tienen un precio, ¿sí? Pero que uno las tiene en cuenta a la hora de decidir. Ejemplo, tal vez estoy muy cansada hoy y a mí me da un mayor beneficio quedarme en mi casa a dormir media hora de siesta que salir a correr una hora. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un cálculo costo-beneficio donde no interviene para nada la cuestión del dinero. ¿Sí? Y lo mismo pasa en nuestros emprendimientos. No todo es monetizable, o sea, no a todo hace falta ponerle un valor en términos de pesos, de precios, ¿sí? Pero no quiere decir que no los contemplemos. Bien, esto también es muy relevante, ¿sí? Porque todas las acciones que uno toma en general generan un costo o un gasto, pero no quiere decir que todas agregan valor. Ejemplo, supongamos que nosotras hemos decidido comprar algún insumo, supónganse, no sé, unas lentejuelas, ¿sí? Que es un insumo de emprendimiento nuestro, que supónganse, hacemos mallas para danza, ¿sí? Y resulta que descubrimos que hay un proveedor que vende lentejuelas en el otro lado del pueblo, pero que tiene el menor precio, ¿sí? Entonces, todos los meses o cada semana o cada 15 días nos vamos ¿sí? a comprarle a nuestro proveedor que me queda bastante lejos de mi establecimiento. Muchas veces debo ir en taxi, me insume mucho tiempo el trámite porque como queda demasiado lejos, tengo que disponer de una cierta cantidad de tiempo. Es más, algunas veces es tan lejos que si siento la necesidad de tomar agua o ir al baño, tengo que ir a un café, tomarme un café, ¿sí? Y todas esas son costos, ¿sí? Todos esos son costos que por ahí ustedes no tienen asociados. Entonces, ¿cuál sería una alternativa? Fíjense que todo esto son gastos que estoy haciendo, pero que no agregan valor a mi emprendimiento. Al contrario, me están generando gastos que son posibles de eludir, que son posibles de minimizar. Tal vez yo creo que estoy comprando más barato, pero en realidad no, porque el ir hasta mi proveedor me requiere, ¿sí?, toda una serie de pasos mucho más engorrosos y otros gastos asociados para poder llegar hasta donde se encuentra, ¿sí? Por ahí es mejor, como alternativa, buscar un proveedor que venda sus productos vía web, que yo los pueda ver vía web y que los pueda seleccionar vía web, ¿sí? Eso me agiliza el tiempo, que insisto, tiempo, recurso primordial y fundamental, ¿sí? Me ahorro un montón de gastos, ¿sí?, como el taxi, tomar un café para ir al baño, ¿sí? Y tal vez, aunque este proveedor venda un poco más caro, ¿sí?, a la larga el costo es más bajo, porque no tengo asociados un montón de otros gastos. Y principalmente porque el tiempo que tardo en elegir o definir la compra va a ser mucho menor. Y es tiempo que puedo dedicarle a la planificación, a la organización, a la venta, o sea, a la mejora del emprendimiento. Por lo tanto, es importante tratar de minimizar los costos. Esto es poder bajar aquellos gastos
¿sí? Donde se pueda, eludir gastos que no son estrictamente necesarios, ¿sí? Pero para eso, insisto, tienen que hacer la tarea de poder identificar cuáles son todos sus costos. Entonces, analizar la estructura de costos separado en costo variable, costo fijo, ¿sí? O bajo cualquier otra clasificación, debe ser una acción que se debe realizar de manera continua y consciente, ¿sí? Bien, ¿para qué nos sirve esta cuestión de los costos? ¿Sí? Esto es, quisiera sacar esta barra de acá que me molesta y no sé cómo sacar. Bueno, ¿qué es el precio? ¿Sí? Nosotras dijimos, bueno, en un sistema económico capitalista, digamos, nosotras vamos a ir al mercado con nuestro servicio, con nuestro bien, y vamos a ponerle un precio, ¿sí? Que es el precio que vamos a estar dispuestas a aceptar para entregar ese servicio o ese bien. Bueno, ¿cómo calculamos el precio? Y una de las cuestiones que yo les planteé es que muchas veces uno toma de referencia, más ahora con todo el tema de los mercados virtuales, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, uno tiene un producto y para fijarle el precio toma de referencia, ¿sí?, algún precio que encuentra en alguna plataforma como Mercado Libre. Y eso, ojo, porque como conversábamos el jueves pasado, puede ser que la estructura de costos que tenga la otra persona sea totalmente distinta a la nuestra. Entonces estamos tomando un precio que no es el adecuado para nuestro emprendimiento, ¿sí? Por eso es que nosotras partimos primero de identificar cuáles son nuestros costos, ¿sí? En este caso, siguiendo el ejemplo del servicio de la peluquería de coloración, yo puse, bueno, el costo unitario, y a ese costo, ¿sí?, a lo que me cuesta producir algo o a lo que me cuesta brindar un servicio, tengo que sumarle el margen de ganancia. Esto es, bueno, ¿cuánto yo quiero ganar? ¿Cuánto? ¿Un 10%, un 20, 1.000 pesos más, 500? ¿Cuánto? Y eso me da el precio al cual yo voy a ir a ofrecer este producto o este servicio. Por supuesto, habrá casos donde uno tiene que sumarle los impuestos, ejemplo, el IVA, para que uno llegue al precio de mercado, ¿sí? Bien, margen de ganancia. Esto es lo que nosotras planificamos y queremos obtener de nuestro emprendimiento, ¿sí? Es el resultado del esfuerzo, de la planificación. Bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Uno pone cualquier margen? Yo pongo el 100%, pongo 5.000 pesos, 8.000 un día, 3.000 otro, digamos. ¿Cuál es el criterio que yo tengo que tener para poder fijar un margen de ganancia? Bueno, y acá viene un poco lo que yo les contaba, ¿sí?, que es esta cuestión de los mercados, esta cuestión de entendernos dentro de un sistema. Es importante saber cuáles son los determinantes de lo que llamamos oferta y cuáles son las variables que influyen en las demandas, o sea, en quiénes nos van a comprar. Y hay que conocer un poco el mercado en el cual uno se mueve. Y una de las cosas que nos tenemos que preguntar es, ¿el producto que yo ofrezco, digamos, es lo mismo ofrecer un frasco de dulces orgánicos en un pueblo de 2.000 habitantes que en una ciudad como Neuquén? No, seguramente que no es igual. Una, ¿por qué? Porque nos enfrentamos con dos mercados en términos de cantidad distintos. En el pueblo somos menos, en una mega ciudad hay un montón de potenciales demandantes de nuestro bien, pero también tenemos mucha más competencia, ¿sí? Entonces, esas cuestiones uno debe tenerlas en cuenta para fijar un margen de ganancia que nos permita
poder vender a un precio razonable ese bien, ¿sí? Entonces, no es cuestión de aplicar cualquier margen, ¿sí? Debo contemplar algunas cuestiones, debo preguntarme, ¿tengo muchos competidores? ¿Hay mucha gente cercana que vende un bien o presta un servicio muy parecido al mío? ¿Yo tengo algún tipo de diferenciación? ¿Ofrezco algo que tenga como un plus, algo que me diferencie? ¿Dónde estoy vendiendo? ¿Vendo para toda la Argentina? ¿Vendo solamente para mi localidad? ¿Vendo solo en la región? ¿Vendo por internet? ¿Vendo por ciertas redes? ¿Sí? Todas esas cuestiones esas preguntas hacen a que ustedes puedan fijar un margen de ganancia acorde, ¿sí? Por supuesto, errar no está mal, ¿sí? El confundirnos, el equivocarnos, nos permite poder replantear. Entonces puede ser que en un principio ustedes fijen un margen de ganancia muy alto, entonces esto hace que el precio sea muy alto, y por ahí las ventas bajan. Eso es un indicador de que por ahí el margen de ganancia que han puesto no era el más acorde, o puede ser al revés. Capaz que están poniendo un margen de ganancia muy pequeño, entonces salen al mercado a vender algo a un precio sumamente bajo, ¿sí? Y hace que entonces vendan mucho, pero no ganen mucho, ¿sí? Esas cuestiones, no hay una receta, no hay un porcentaje único, ¿sí? Cada emprendimiento es distinto y cada una va a ir probando cuál es el margen de ganancia, sin dejarse de preguntar estas cuestiones. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Dónde lo vendo? ¿Cuál es el público al cual yo pretendo llegar? ¿Sí? ¿Vendo para gente grande? ¿Vendo para más jóvenes? ¿Vendo en mercados grandes, más chicos? ¿Vendo más de forma artesanal? ¿Me expando con las redes? ¿Sí? Todas esas cuestiones hacen a que ustedes puedan ir determinando y probando los márgenes de ganancia. Ahora, fíjense que siempre parto del costo, ¿sí? ¿Qué son los ingresos por venta? No es lo mismo que la ganancia. Son dos conceptos totalmente distintos. Como su nombre indica, son los ingresos que yo obtengo por la venta del producto o del servicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos al ejemplo del frasco de dulce o del servicio de coloración, mis ingresos por venta del mes es la cantidad de frascos que vendí por el precio al cual los vendí. Eso no es la ganancia, porque yo de esos ingresos por venta tengo que sacarle, ¿sí?, todo lo necesario para pagar, ¿sí?, todos los insumos que tuve que comprar, o para volver a recomprar materias primas, insumos, para volver a iniciar el ciclo de producción. Los ingresos por venta, entonces, como su nombre indica, es el monto total de lo vendido, pero no es la ganancia. A esos ingresos por venta tengo que descontarle los costos para poder visualizar cuál es la ganancia en términos monetarios que realmente tuve, ¿sí? Puede ser que los ingresos por venta este mes hayan subido un montón y entonces pienso erróneamente que he ganado mucho, y en realidad puede ser que los costos también nos hayan subido mucho, ¿sí? Y entonces, en realidad, el margen de ganancia que yo tuve fue menor que el mes pasado. No se desesperen que ya tengo un ejemplito. Remuneración y ganancia, es lo mismo. Muchas de ustedes lo que me preguntaban es, bueno, pero yo dentro del emprendimiento cumplo como dos roles, ¿sí? Yo trabajo en el emprendimiento, pongo mi fuerza de trabajo, y aparte soy quien planifica, hace las compras, organiza, quien vende. Bueno, ahí es como que se nos mezcla un poco todo, porque ustedes no tienen un salario, un sueldo, ¿sí? Por ende, después vamos a ir viendo que dentro de este margen de ganancia está también
la retribución a su fuerza de trabajo. Bien. Las cantidades que producimos influyen en todos estos conceptos. No es lo mismo producir un frasco que producir 10, que producir 100, que producir 1000. ¿Por qué? Porque vimos que hay costos que son variables, o sea que nuestros costos van a ir cambiando de acuerdo a la cantidad que producimos. Y los costos fijos se van a ir licuando, ¿sí? Por ende, si cambia mi estructura de costos, ¿sí? También puede cambiar mi margen de ganancia, aún manteniendo el mismo precio. Si logro minimizar mis costos y mantengo el precio, puedo aumentar el margen de ganancia. Bien, ejemplo. Esta planillita fue la que vimos el jueves pasado, ¿sí? Era el ejemplo que suponíamos que en nuestra peluquería brindábamos 40 servicios de tintura, ¿sí? Fueron el mes pasado 40 clientes. Teníamos nuestros costos variables, que sumaban 33.000 pesos, nuestros costos fijos, que eran mucho más altos, miren, sumábamos 71.757 pesos, que se componía por el sueldo de la estilista, los pares de guantes, el alquiler, la luz, el gas, etc. ¿Sí? Por lo tanto, nuestros costos totales sumaban 104.757 pesos. Cuando lo dividíamos por la cantidad de servicios prestados, esto daba el costo unitario. Esto es lo que me costaba brindar el servicio, ¿sí? A una clienta. Vamos a suponer que el margen de ganancia que le queríamos aplicar era del 20%, ¿sí? Esto es, bueno, nosotros sobre ese costo queremos ganar un 20% más. ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Que esto es lo que nos permite tener un precio. Bueno, a ese costo que yo redondeé en 2.619 pesos, le saqué el 20% y se lo sumé, ¿sí? Porque es el costo más el 20%, que es el margen de ganancia. Eso me da 3.142 pesos con 80 centavos. Ese sería el precio que yo le voy a cobrar a mi clienta, ¿sí? Por el servicio de coloración. ¿Cuáles fueron los ingresos por venta? Fácil, dije yo, bueno, yo le cobré a cada clienta 3.142 pesos, ¿y cuántas clientas fueron? 40. Por ende, mis ingresos por venta fueron de 125.712 pesos. ¿Sí? Espérenme. ¿Cuáles fueron las ganancias? Bueno, el margen fue del 20%, ¿sí? Sobre esos costos. ¿Cómo saco la ganancia en términos de cuánta plata fue lo que me quedó? ¿Sí? Bueno, le resto a los ingresos por venta, que fueron 125.712 pesos, los costos totales por los 40 servicios de tintura que di, que fueron de 104.000. Por ende, mi ganancia de este mes, ¿sí? Fueron de 20.955 pesos, que representan un 16% de los ingresos por venta. Veamos qué pasaría si ahora se incrementan nuestros servicios de peluquería y en vez de 40 clientas fueron 50, ¿sí? Yo acá, fíjense que en rojo fui marcando los valores que yo hice que fueran cambiando, ¿sí? Se supone que mientras más servicios de coloración al cabello haga, más voy a ir gastando en pomos de tintura, en oxidante, y también, fíjense que aumentaron las horas extras, ¿sí? De la estilista que nos ayuda en el salón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hay más clientas, pasamos de 40 a 50, por ende se incrementaron las horas extras. Por ende, nuestros costos variables, por lógica, subieron, ¿sí? Cuando aumentó la cantidad de servicios prestados. ¿Qué pasó con los costos fijos?
Y acá viene la idea que yo les repito, que no quiere que se queden, ¿sí? Que sean fijos no quiere decir que los valores no cambien, quiere decir que no varían con la cantidad de servicios que yo presto. El sueldo de la estilista lo pago igual, fueron 35.000 pesos. Compré más guantes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ahora se rompieron más, ¿sí? Pero no es un costo variable, digamos, ¿sí? Está más vinculado al cuidado. El alquiler del local, que lo tengo que pagar igual, sea que fue una clienta, 2 clientas o 100, y así para todo el resto de los ítems. Y nuestros costos fijos fueron ahora de 72.409 pesos, aumentaron porque compré un poco más de guantes y porque me subió, fíjense, la factura del gas, ¿sí? Por ende, mi costo total aumentó ahora. Ahora que di 10 servicios más de coloración, mis costos aumentaron. ¿Por qué? Porque por lógica aumentaron los costos variables y aumentaron algo los costos fijos. Vamos a suponer, ¿sí?, que nuestro costo unitario lo calculo exactamente igual que antes, ¿sí? A los costos totales los divido por la cantidad de servicios de coloración que presté, que fueron 50. ¿Cuánto me dio? 2.176 pesos. Fíjense que los costos unitarios bajaron y alguien se puede preguntar, ¿pero cómo puede ser? Sí, los costos totales subieron. ¿Por qué? Porque ahora estoy repartiendo los costos fijos ya no entre 40 servicios de tintura, los estoy repartiendo entre un número mayor, 50. Y si yo tuviera un servicio mensual de 100 tinturas, lo debería dividir por 100. O sea que los costos fijos unitarios se hacen cada vez más pequeños a medida que la cantidad de servicios brindados o de la cantidad de productos producidos aumenta. Por eso es que nuestros costos unitarios van a ir bajando en la medida que nuestros servicios o la cantidad de producto que hemos hecho va aumentando. Vamos a suponer que le seguimos cobrando a nuestras clientas el mismo precio, 3.142,80 pesos sale el servicio de coloración. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles fueron los ingresos por venta este mes? Multiplico el precio del servicio por la cantidad de servicios que presté, que ¿cuántos fueron? 50. Y eso me da que mis ingresos por venta, por lógica, aumentaron, ¿sí? Respecto de el mes anterior, cuando solamente ingresaron 40 clientes. Las ganancias, ¿aumentaron o disminuyeron? También, ¿qué hago? Para poder visualizarlas en términos de plata, no de porcentaje, le resto a los ingresos por venta, ¿sí?, los costos, lo que me costó, ¿sí?, brindar el servicio de 50 tinturas. Por ende, la ganancia aumentó, fue de 48.291 pesos. Aún manteniendo el precio constante, ¿sí?, por ende el margen de ganancia en términos de plata monetario, ¿sí?, de pesos constantes y sonantes, obtuve una ganancia mayor. ¿Por qué? Porque aumentaron los ingresos por venta, ¿sí?, y porque por otro lado bajaron los costos unitarios. Bueno, espero que esto se haya entendido. Bien, ¿qué hacemos con la ganancia? ¿Sí? Vamos a suponer que nos quedamos con esos 48.000 pesos, eso fue lo que nos quedó este mes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo yo hacer con esos 48.000 pesos? ¿Sí? Lo puedo ir y me compro ropa, me voy al cine, me hago una fiesta en mi casa, lo puedo ahorrar,
lo guardo, lo pongo en un plazo fijo, me compro unos dólares, lo pongo en una lata dentro del colchón, o puedo, bueno, se me trabó acá, invertir, ¿sí? Puedo poner esa plata en mejorar procesos, en comprar nuevas máquinas, ¿sí? En comprar más productos, mejores fuentes, mejores secadores de pelo, mejores pomos de tintura, detoxidantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo invertir. O con esa ganancia puedo hacer un poco de cada cosa. Y acá viene la cuestión donde se confundía un poco decir, bueno, pero yo también trabajo en el emprendimiento, o sea, yo soy la colorista, o sea, soy la dueña del emprendimiento y aparte pongo mi fuerza de trabajo. No tengo un salario, pues yo soy como mi propia empleadora, soy como dueña, trabajadora, empleadora, soy como muchos roles juntos. Bueno, lo que podemos hacer para no desfinanciar a nuestro emprendimiento es poder tener en claro de esa ganancia, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi salario? De esos 48.000 pesos puedo definir una cifra que sea como mi salario, ¿sí? Que sea lo que yo use para mis gastos de mi casa, para el pago de la luz de mi casa, para afrontar gastos domésticos por fuera del emprendimiento. ¿Cómo me puedo pautar un monto? Ustedes pueden fijarse, a ver, por ahí se fijan en cuánto gana una colorista y sacan un monto, miran un convenio colectivo de trabajo de algún gremio y van sacando alguna idea. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que por ahí ustedes usen dinero del emprendimiento para afrontar gastos que no tienen que ver con el emprendimiento. Y ahí se nos empieza a hacer lío, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de invertir en nuestro emprendimiento. Invertir no solamente es ponerle tiempo y cabeza al emprendimiento, algunas veces también implica comprar más cosas, comprar cosas distintas, ¿sí? Comprar no sé, modernizarnos, ¿sí? Afrontar otros gastos y comprar cosas que ayuden a mejorar nuestro emprendimiento. Si no invertimos en nuestro emprendimiento puede quedar también obsoleto a lo largo del tiempo. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, si quieren que les siga, pues ya ahora arrancaríamos con un paneo respecto de el sistema financiero. ¿Sí? Paula, no sé si me ayudás ahí, si hay alguien con... Sí, estoy en el chat, dicen todo perfecto, todo muy claro. Bueno, ¿sigo entonces? Sí, adelante. Entonces, hasta acá, costos. Es un trabajito que en un principio puede resultar tedioso, incómodo, que lleva tiempo, pero eso es tiempo bien invertido, ¿sí? Eso es la primera inversión fundamental que tienen que hacer para saber de dónde están parados, de dónde parten, cuánto les cuesta, ¿sí? Cuánto les cuesta en términos de dinero, de tiempo, de esfuerzo, llevar a cabo su emprendimiento. Y a partir de ahí comienzan a analizar otras variables, ¿sí? Como estas de el mercado, si tengo muchos competidores, si tengo pocos, ¿para qué? Para poder formar su ganancia, su margen de ganancia, sobre esos costos, cuánto quiero ganar, ¿sí? Y eso determina el precio. El precio no es algo menor, ¿sí? Porque uno va al mercado con un precio determinado, ¿está? Es entonces. Y estas cuestiones de no confundir nunca ingresos por venta con ganancias. Como vieron, son dos conceptos distintos que se vinculan, que se relacionan, porque yo, a partir de los ingresos por venta,
deduciendo los costos, puedo obtener cuál fue mi ganancia en términos de cantidad de pesos. ¿tá? Y una vez que tengo en claro cuánto estoy ganando, y es más, si esto ustedes lo hacen mes a mes, pueden ir teniendo una noción de cómo vienen evolucionando. Y eso es información que les permite hacer las correcciones necesarias para poder seguir sosteniendo su emprendimiento en el tiempo. Y una vez que yo tengo determinado que sé cuánto gano, cómo vengo, si vengo en declive, si cada vez gano menos o más, puedo ir también definiendo estas cuestiones. Si ahorro una parte, si sigo invirtiendo, fíjense que a partir de conocer puedo comenzar a tomar decisiones que son importantes, ¿sí? Para que nuestro emprendimiento siga estando vigente. Bien, me sobra, me falta el sistema financiero. Nosotras vimos que íbamos, cuando decidíamos emprender, porque las expectativas eran buenas, porque más allá de que muchas veces nos impulsan la necesidad de contribuir a nuestro hogar con ingresos extras, ¿sí? Pero siempre cuando uno decide emprender algo es porque tiene una expectativa positiva, ¿sí? De que eso va a ser convalidado socialmente, o sea, alguien lo va a querer comprar, ¿sí? Porque satisface algún tipo de necesidad. Pero cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento, muchas veces uno no tiene la plata necesaria para poder ir a esa fase de compra y proveernos de todas las tapas de los frascos, de la maquinaria, de las ollas, del azúcar, ¿sí? Por ende, por ahí recurrimos al sistema financiero para obtener dinero, alguien que nos preste, ¿sí? Alguien que nos financie. Y muchas veces cuando uno tiene ganancias y decidimos ahorrar una parte, también podemos recurrir al sistema financiero para, por ejemplo, constituir un plazo fijo, un depósito con esa plata que nos sobra, entre comillas. Y acá, entonces, el último módulo es introducirle muy sencillamente esto que llamamos sistema financiero, que es otro mercado más, ¿sí? Dentro de ese gráfico donde visualizábamos todos los agentes que actuamos en el sistema económico, dijimos, los agentes económicos recurrimos al mercado financiero, sea porque vamos a depositar nuestros ahorros, sea porque vamos a proveernos de financiamiento. Por eso es importante también estar formalizados, ¿sí? El existir dentro del sistema, digamos. Esto es no operar muchas veces en negro, porque eso nos anula, no nos visualiza dentro del sistema, y por ahí nos perdemos de acceder a ciertas herramientas financieras que son buenas, ¿sí? O convenientes. ¿Qué es el sistema financiero? Nosotros asociamos el sistema financiero solo con los bancos comerciales, con el Santander, con el Galicia, con el Francés, con el Patagonia, con todos esos bancos que uno ve cuando sale al centro. El mercado financiero es mucho más amplio y abarca un montón de actores, ¿sí? Que yo ahora se los puse solo para que lo sepan, ¿sí? Los bancos son un integrante más de un sistema que es mucho más grande, que se llama mercado financiero, ¿sí? Está lo que ustedes seguramente han escuchado, la bolsa de comercio, las cajas de valores, las compañías de seguro, en una época estuvieron las AFJP, ¿sí? Bueno, todos estos son actores de este mercado grande que se llama mercado financiero, entre ellos los que nosotros llamamos los bancos comerciales. Por supuesto, como toda actividad está regulada, hay normas, hay legislación que dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿sí? Ejemplo, una norma de tránsito es una regulación. Dice usted, cuando la luz está en rojo no puede pasar, ¿sí? Eso es una regulación.
la regulación nos atraviesa también todos los aspectos de nuestra vida, porque si no la sociedad es un caos, ¿sí? Una de las figuras importantes que seguramente escucharon, sobre todo este último tiempo con todo el tema de la emisión monetaria, es la figura del Banco Central. El Banco Central tiene como función, o una de sus funciones, en regular todo esto, ¿sí? El velar porque las actividades se cumplan dentro de un marco legal. Hay otros actores como la Comisión de Valores, la Superintendencia de Seguros y otros, ¿sí? Eso es a modo de información extra. ¿Qué hacemos en los bancos comerciales? Dijimos, uno puede ir a depositar o puede ir a solicitar un préstamo. Los bancos comerciales hoy tienen muchas funciones, pero la función principal para la cual se crea o nace un banco comercial es para la intermediación financiera. ¿Qué significa eso? Los bancos están en el medio, entre la plata que depositan los agentes y la plata que prestan. Los bancos no prestan plata propia, digamos. Supónganse que yo soy dueña de un banco o socia, ¿sí? Del banco, no sé, Nación, no, ese no, supónganse no sé, del Patagonia, ¿sí? Yo no presto mi plata. Estoy captando depósitos de los ahorristas y esa plata es la que le presto a otros. Por eso es que uno dice que intermedian financieramente, intermedian, están en el medio. ¿En el medio de quién? De los que depositan su plata y de los que van a solicitar préstamos. Por eso es muy importante que los bancos hagan buenas evaluaciones de riesgo, para que no le presten a cualquiera, porque en realidad no están arriesgando plata propia, están arriesgando plata de sus ahorristas. También hoy ofrecen toda una multiplicidad de servicios, ¿sí? Cuando uno va al banco hoy puede ir a contratar un seguro, comprar dólares, nos cobran los impuestos, nos ofrecen tarjetas de débito, de crédito, etc. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros supongamos que nos ha sobrado o que de nuestra ganancia hemos optado por guardar una parte, o dejamos nuestra ganancia en una cuenta corriente, en una caja de ahorro o en un plazo fijo, esas son formas de depósito que yo tengo, ¿sí? No hay que tenerle miedo al sistema financiero porque está fuertemente regulado. Los bancos son de empresas que también tienen un objetivo y que también van buscando una ganancia, ¿sí? Cuando ustedes depositan plata, algunas veces los bancos les pagan lo que se llama una tasa de interés pasivo, ¿sí? O sea, por la plata que dejan depositada, muchas veces obtienen un interés, que suele ser muy bajito. Pero también les cobran comisiones por mantenimiento de cuenta, por renovación del plástico, digamos, de las tarjetas, ¿sí? Etc. Y sobre eso también se pagan impuestos. Por el otro lado, uno puede ir a un banco para solicitar un crédito o un préstamo, ¿sí? Que puede tener distintas finalidades. Puede ser, por ejemplo, un préstamo hipotecario, cuando pedimos un préstamo para la adquisición de una vivienda, ¿sí? Puede ser un préstamo prendario, ejemplo, cuando uno accede a la financiación para comprar un auto, pero hasta que ese préstamo no lo termino de pagar, el auto sigue siendo del banco, ¿sí? Hay líneas especiales para emprendimientos, para cierto tipo de actividades productivas. Hay préstamos que son personales, ¿sí? Donde uno puede destinarlos a lo que quiera, ¿sí? Y por supuesto, cuando uno saca un préstamo o un crédito, no solamente tiene que devolver la plata que le prestaron, sino que también nos cobran intereses, ¿sí? Esos intereses se llama tasa de interés activa.
Y por supuesto también nos cobran todo tipo de comisiones y sobre los intereses, y muchas veces sobre las comisiones nos cobran impuestos, ¿sí? Pero eso ya viene regulado por el Estado, ¿sí? Porque los impuestos son potestad de los estados. Y acá aparecen esas palabras que empezamos a pensar, ¿qué me quiere decir con esto? Tasa de interés, comisiones, impuestos, costo financiero, ¿qué tengo que mirar? Bueno, yo acá les traje un ejemplo. Entré a la página del Banco Nación hace unos días y hice una simulación de un préstamo. Hice de cuenta que estaban necesitando 100.000 pesos y que los iba a poder devolver en un plazo de 12 meses. Entonces, cuando simulé, en la pantalla de la página del banco, me arrojó todos estos cuadros. Entonces, uno empieza a mirar todas estas siglas y uno entra en pánico, porque decís, ¿qué miro? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y es más, esto mismo, así, bueno, ¿qué es lo que pago? ¿Qué es lo que me cobran? Bueno, fíjense, si yo sumo toda esta columna que se llama capital, llego a los 100.000 pesos. Y no es casualidad. Cuando les aparece en un cuadro esta columna que se llama capital o amortización del capital, lo que me está planteando es la parte de los 100.000 pesos que estoy devolviendo. ¿Sí? En el mes 1, la cuota que tengo que pagar es de 11.737, disculpen, de 11.737,96 centavos. De esos 11.000 pesos, estoy devolviendo 6.500 de los 100.000 que me prestaron. El resto son los intereses y hay una parte de impuestos. No me están cobrando ni seguro de vida ni otros costos, ¿sí? Otros bancos, por depositarnos en una cuenta, nos cobran aparte el costo de mantenimiento de esa cuenta. Acá no. Por lo tanto, en 12 meses, ¿sí? Yo devolví los 100.000 pesos, pero devolví los 100.000 pesos más intereses, ¿sí? Y por supuesto, pagué una parte de impuestos, ¿sí? O sea que los 100.000 pesos que me prestaron, los tengo que devolver, y aparte de devolver los 100.000 pesos, el capital que me prestaron, tengo que pagar los intereses por la financiación y los impuestos que correspondan, ¿sí? Entonces, ¿qué miro de todo esto? Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿qué es la tasa de interés? ¿Qué es esa bendita palabra que te aparece en todos lados, que todo el mundo usa, pero que por ahí no entendemos demasiado a qué se está refiriendo? Como vimos, tasas de interés hay de muchos tipos. La activa, la pasiva, la BADLAR, la de los bonos, ¿sí? Hay muchos tipos. Lo que nos interesa es saber qué es el concepto de tasa de interés. Si ustedes googlean, ¿sí? Van a presentarles como definición qué es el valor del dinero. Es el precio del dinero, ¿sí? Esto es, si usted quiere comprar dinero, esto es lo que le costaría. O si usted quiere alquilar, en todo caso, ¿sí? ¿Por qué existen las tasas de interés? ¿Qué conceptualiza? Y acá aparece esa variable que yo les vengo repitiendo desde el jueves pasado, el tiempo, ¿sí? La financiación también tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Supónganse que ustedes me piden a mí 100.000 pesos y que yo los tengo. Entonces yo tengo un costo de oportunidad. O se los presto a ustedes, o hago una fiesta y la paso bárbara, o compro dólares y especulo, o compro criptomonedas, ¿sí? O nada, lo guardo en un depósito y obtengo un interés. O sea, tengo alternativas.
Si yo decido prestarles a ustedes los 100.000 pesos, los intereses que les voy a cobrar, ¿sí?, son, en cierto modo, ¿sí?, la alternativa que estoy dejando de lado por prestarles. Además, en épocas como la nuestra, inflacionaria, la tasa de interés, si ustedes me devuelven los 100.000 pesos dentro de 3 meses, ¿yo compro lo mismo que hoy? No. En épocas inflacionarias como las nuestras, vamos perdiendo poder adquisitivo, o sea, capacidad de compra. Con nuestro billete de 100 pesos compramos cada vez menos cosas. Si yo les presto estos 100.000 pesos y ustedes me devuelven solamente 100.000 pesos dentro de 12 meses, la que perdió fui yo. Porque con esos 100.000 pesos dentro de un año no compro ni la mitad de las cosas que hoy podría comprar con esos 100.000 pesos. Entonces yo me tengo que cubrir de ese riesgo, ¿sí? Y ahí les introduzco otra palabra más, riesgo. Mientras más riesgoso sea, más alta va a ser la tasa de interés, ¿sí? Entonces, riesgo, ¿en qué sentido? Riesgo en este caso de pérdida de poder adquisitivo. Yo les voy a cobrar una tasa de interés tal que cuando ustedes me devuelvan los 100.000 pesos más los intereses dentro de un año, yo pueda comprar dentro de un año lo que compraba hoy. Por eso es que hoy las tasas de interés suelen estar por encima del 60 o del 70%, porque la inflación que se prevé es del 50% anual, ¿sí? También si ustedes son alguien de dudosa reputación en cuanto a la devolución de la plata, los intereses que se le van a aplicar también van a ser más altos. Mientras más riesgoso sea el préstamo, más altas van a ser las tasas de interés para cubrirme de ese riesgo. Y después hay otra palabra que desaparece en el resumen de la tarjeta y en cualquier préstamo, que es lo que se llama costo financiero total. ¿Qué es el costo financiero total? ¿Qué es lo que en definitiva tenemos que mirar? Es la tasa de interés más todos los costos asociados para que nos den el préstamo. Por ejemplo, si nos cobra el banco algún tipo de comisión, ¿sí?, los impuestos que se nos aplican en cada cuota, si hay, por ejemplo, un seguro de vida, todo eso forma parte de lo que se llama el costo financiero total, que en definitiva es lo que tenemos que pagar por la financiación. La tarjeta de crédito, cuando ustedes compran con su tarjeta, eso es un préstamo, eso es un crédito, ¿sí? Y si se fijan, les aparecen también estas siglas que significan tasa nominal anual, costo financiero total de la tasa efectiva, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que mirar? Básicamente el costo financiero total. ¿Sí? Como su nombre indica, es el costo total que contiene todos los ítems, ¿sí? Es el costo de lo que realmente me cuesta que me financie. ¿Sí? Acá traje otro ejemplito, fíjense, también hice la simulación de que pido prestado este monto, 100.000 pesos, a pagar a lo largo de un año, y fíjense que este banco tiene un costo financiero total más alto que el anterior, ¿sí?, que era del 83,59%, este tiene un costo de 124,12, ¿sí?, mucho más alto. ¿Está? Si ustedes se fijan en sus resúmenes de sus tarjetas, también les aparece el costo financiero. Muchas veces uno solamente mira cuál es el valor de la cuota, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si puedo pagar el valor de la cuota, entonces accedo al préstamo. Pero lo que no estamos mirando es cuánto terminamos devolviendo. Muchas veces pedimos prestados 100.000 pesos y terminamos devolviendo 250.000. Entonces, cuando uno tiene esa información, puede tomar la decisión desde otro lado, ¿sí?, sabiendo cuál es el costo financiero que estamos aceptando. Y acá les traje, para que ustedes vean, en la página del CREAR, yo traje una de las líneas que hay, que es
línea emprender, ¿sí? Estas son líneas que tienen un destino determinado, ¿sí? Es solamente para la adquisición de bienes de capital, o sea, para maquinarias, herramientas, ¿sí? Y capital de trabajo. Esto es como ejemplo, ¿sí? En este caso, esta línea da como monto máximo, la financia con 300.000 pesos, y hay varias condiciones financieras, hay distintos plazos de devolución, y acá pone amortización máxima 30 meses. Esto es los meses en los que van a ir devolviendo los 300.000 pesos y, por supuesto, también los intereses, ¿sí? Pero tienen acá, ejemplo, lo que se llama plazo de gracia. Esto es, en los primeros 6 meses van a pagar solamente intereses y a partir del 6º mes van a pagar los intereses más la cuota de capital, ¿sí? O sea, van a comenzar a devolver estos 300.000 pesos. Fíjense que tiene una tasa de interés que es sumamente baja, es del 15,3. Fíjense que en general los bancos rondan el 69%, el 80% con un costo financiero del 120%, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los plazos, hay otras condiciones más, así que por ahí entren a la página del CREAR, y lo que me pareció sumamente interesante es que hay un programa de subsidios de tasas para mujeres emprendedoras. Esto es, les reducen en un 5% la tasa de interés para créditos que financien proyectos productivos y comerciales dentro de Río Negro. O sea que en realidad la tasa de interés que van a estar pagando, ¿sí?, va a ser del 10,3%. Si ustedes piensan que la inflación ronda el 50% anual, que es lo que se estima, están pagando una tasa de interés sumamente bajo, o sea, prácticamente la deuda, lo que uno llama, se les va licuando, va disminuyendo en términos reales, ¿sí? Pero no me quiero ir con esas cosas tan técnicas. ¿Qué les traje acá? Tienen que entrar, ¿sí? Esta es la página del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? ¿Y para qué les digo que entren? Si ustedes van a esta es la pantalla de inicio. Si ustedes cliquean acá, donde dice el Banco Central y vos, tienen un montón de opciones. Una, tienen la posibilidad de comparar las comisiones y las tasas de interés de los 10 principales bancos comerciales, ¿sí? O sea, si deciden por ahí contratar algún paquete, porque siempre hay un banco que la llama, que les dice, bueno, le ofrecemos una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una Visa, una Mastercard, bla, 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 y la comisión que le cobramos por el mantenimiento de cuenta es de tanta plata, y unas veces uno no sabe si eso que te están cobrando es mucho, es poco. Entonces acá tienen la posibilidad de comparar entre bancos, ¿sí? Así, bueno, ¿cuánto me cobra el Galicia por una caja de ahorro? ¿Cuánto me cobra el francés? ¿Cuánto me cobra? Si tienen la posibilidad de comparar las comisiones. Otro dato muy bueno es el central de deudores. ¿Para qué me sirve esto? Supónganse que ustedes quieren comprarle a algún proveedor o hay algún cliente que les quiere comprar, no sé, una cantidad importante de su bien, ¿sí? Y ustedes no conocen mucho sobre si estas personas, sean que estén del lado de la fase de compra o de la fase de venta, cómo vienen con su comportamiento financiero, digamos, ¿sí? Si pagan bien, si no pagan. ¿Sí? Una de las formas es entrar a este ítem que se llama central de deudores. Ustedes ponen el quit de su proveedor o de este cliente que les compra, no sé, concesión, ¿sí? Y pueden ver cómo es su clasificación crediticia. Esto es, qué tan cumplidor es, ¿sí? El banco tiene clasificaciones, clasificación 1, 2 y 3.
La clasificación 1 es alguien que paga sus deudas, ¿sí? En forma, digamos, de buena forma, ¿sí? Como que no tiene moras en los pagos, no tiene cheques rechazados, si tiene préstamos los paga en tiempo y forma, y a medida que la clasificación va subiendo el numerito, nos va dando una idea de que por ahí esa persona o esa empresa tiene una conducta más riesgosa en cuanto a su solvencia financiera, o sea, a su comportamiento frente a los pagos, ¿sí? Por ende, ingresen al banco, ¿sí? De paso pueden ver su propia clasificación crediticia, ¿sí? Si ustedes usan su tarjeta de crédito, como tienen un préstamo, ¿sí? Figuran en el central de deudores. Bien, cuestiones que están muy de relieve estos últimos meses con el tema de la pandemia. Ha habido un montón de estafas financieras, ¿sí? Como ustedes saben, cuando ustedes abren una cuenta bancaria, tienen un número de cuenta y tienen lo que se llama el CBU, que es la clave bancaria única, que tiene 22 dígitos, y un alias, que es lo que nos permite hacer depósitos o transferencias, ¿sí? Desde los bancos, cuando uno es cliente de un banco, puede acceder a lo que se llama home banking, ¿sí? Que son los sitios web de los bancos, donde uno con un usuario y una clave accede a toda la información de sus tarjetas de crédito, de sus cuentas, puede efectuar desde ahí pagos de impuestos, de servicios, transferir, recibir depósitos, etcétera, ¿sí? Todas las instituciones tienen medidas de seguridad, pero uno de los factores más importantes de las medidas de seguridad del sistema financiero es el comportamiento de quienes usamos el sistema financiero. Por ende, ¿sí? Mujeres, a todas, para que sepan, los bancos nunca, por ningún medio, ni por mail, ni por llamada, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por nada, nunca, jamás les solicitan ni su usuario ni sus claves, ¿sí? Por ende, si hay alguien que lo llama o alguien que les remite un mail diciendo que es desde el banco, ¿sí? Desde su banco, solicitándoles que pongan su usuario, su contraseña, nunca den el dato, ¿sí? Porque esos datos los bancos comerciales a sus clientes no se los solicitan de ningún modo, ¿sí? Así que para que no sean víctimas de tanto vivo que andan dando vuelta, nunca den sus datos de usuario y contraseña, ¿sí? A ninguna persona que los contacte por ningún medio. Últimas enseñanzas con las que yo cierro usualmente, y es que uno, las personas son el recurso más importante que uno tiene, sea en su empresa o en su emprendimiento. 2, la plata no produce plata, un negocio sí. ¿Sí? Quien alguna vez perdió un trabajo o un familiar sostén sabe que independientemente de la indemnización que recibimos o de la posible herencia, nada da estabilidad si se pierde la capacidad de generar un flujo mensual. Lo que nosotros nos da la seguridad y lo que nos permite, ¿sí? Acceder a ciertos bienes y servicios es contar con un flujo monetario, ¿sí? Que se repite a lo largo de los meses. Una herencia, si se maladministra, se acaba. Una indemnización es un monto de plata que recibimos hoy y que si no la invertimos o la ponemos a trabajar en algún emprendimiento, ¿sí? Se nos agota en el tiempo. Tener dinero no significa tener riqueza. La riqueza en términos económicos es lo que añadimos, ¿sí? Un docente genera riqueza cuando transmite un conocimiento, un mecánico cuando arregla un auto, un taxista cuando brinda el servicio de traslado, un médico cuando cura, ¿sí? Cuanto más valorada sea la tarea que hacemos dentro de este sistema económico, más riqueza crea. Y cuanto más riqueza uno crea, más dinero
tiene para poder intercambiarlo por bienes o ahorrarlo. Y lo que les vengo repitiendo, el mayor activo, lo más preciado que tenemos es el tiempo. Warren Buffett es un experto en finanzas que tiene más o menos una fortuna de 65.000 millones semilíquidos y cobra $200.000 por una charla. Y todos se desesperan siempre por tener algún tipo de contacto. Hasta que un día un conocido me preguntó, ¿Warren te cambia? ¿Quisiera ser él y que él seas vos? Yo contesté, ni loco, tiene 90 años. Esto es flujo versus stock. Esto es importante tener flujos de ingresos, no cosas stock que están ahí paradas que no me generan nada, ¿sí? En este ejemplo del tiempo, esta persona dijo, yo no quiero ser ese hombre, porque tiene poco flujo de vida, tiene 90 años, ¿sí? Tiene una fortuna enorme, pero carece, ¿sí?, de tiempo. Las probabilidades que se muera en el corto plazo son muchas, ¿sí? Tiene mucho stock, pero tiene poco flujo. Ustedes tienen que generar estos flujos de ingresos, tienen que hacer que sus emprendimientos funcionen, que sus emprendimientos crezcan, ¿sí? Que sus emprendimientos se ayornen y que se reinventen, ¿sí? Que se pueden ir adaptando a las distintas coyunturas. Y para eso es necesario que les dediquen tiempo, y eso es tiempo bien invertido, ¿sí? Y una de las inversiones fundamentales es hacer este ejercicio de los costos, ¿sí? De poder saber de dónde partimos, ¿sí? Cuánto nos cuesta producir o generar lo que estamos generando o produciendo. Bueno, hasta acá la presentación. Se la subiremos también al campus. Ahí quiero dejar de compartir. No sé si hay alguna duda, consulta. Otra cuestión. Ivana, Sí, ahí escribieron una consulta en el chat, no sé si lo podés ver, dice Marisa, ¿hay alguna planilla Excel donde poder hacer todo el cálculo de precios como indicaba en la Sí. explicación anterior? ahora voy a eso. Gracias. Bueno, Sí, en el aula subimos 2 archivos. Uno es uno donde puse algunas de estas preguntas que tienen que reformulárselas siempre, y como ejemplo les subí una planilla Excel muy simple para que ustedes puedan usar como modelo, ¿sí? Para que ahí plasmen sus costos. Seguramente que se les van a generar dudas muchas veces con ciertos gastos, es un costo variable, fijo, bueno, no importa, ¿sí? Lo importante es que lo puedan tener presente, que lo incluyan en la planilla. La pregunta que se tienen que hacer clave es, ¿este gasto aumenta cuando aumenta el volumen de producción? Si la respuesta es sí, es un costo variable, si la respuesta es no, es un costo fijo, ¿sí? Y a partir de ahí comienzan a recrear y a revisar el margen de ganancia, sus ingresos por venta. Es muy importante tener la evolución de las cosas, porque uno puede ver lo que me pasó, lo que me pasa, y ahí puede ir proyectando la tendencia, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? Estoy gastando mucho, están subiendo mucho los costos, están bajando mis ingresos, está subiendo, baja el margen, ¿sí? Ahí tienen un montón de insumos. También tienen que saber que si hay algo que les genera duda, pueden recurrir. Hay un montón de profesionales que las pueden ayudar, organismos como el CREAR, inviertan en esto, ¿sí? Inviertan en charlas, en capacitaciones, en estudiar, porque eso también marca el rumbo del emprendimiento que ustedes quieren hacer crecer o que se mantenga, ¿sí? Entonces, son ejercicios que tienen que ser parte del tiempo que le dedican al emprendimiento. Eso también es inversión, ¿sí? Y por supuesto que todos los que estamos acá
Queremos darles todas las herramientas porque, como les dije antes, ustedes emprendan, no solamente es positivo para ustedes, sino para toda la sociedad, ¿sí? Así que bueno, si tienen dudas, ahora pongo esta presentación en la parte de aula, en los archivos, y bueno, cualquier duda, consultas, quedamos a entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia y por la paciencia. Yo te puedo hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal? Entré como Valentín Rodríguez por la cuenta de mi hijo. Yo soy Marilina Rodríguez. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo puedo acceder a ese campo? Entras a la página web del CREAR, ahora yo te la muestro. Sí. Si me das 3 segunditos. Sí. Déjame que entro a la página del CREAR cuando uno ingresa. Dame un segundo y ya estamos. ¿Y puedo acceder ahí también a la clase anterior porque no estuve presente? Mira, ahora comparto acá la pantalla y ya te muestro. Bueno, a ver, acá. Comparte. Mira, esta es la página del CREAR, ¿sí? Cuando uno pone CREAR, surge esto. Y acá hay múltiples ítems, tienen créditos acá, está esa línea, entren, ahora que ya tienen claro el tema de los intereses, los costos extra. En capacitaciones hay un ítem que se llama plataforma virtual. Si cliqueas acá, te lleva a este campus. La gente del CREAR te da un usuario y una contraseña, ¿sí? Con la cual uno ingresa. Al ingresar a ustedes, ¿sí? Las que se han inscrito en estas charlas, les va a figurar este cartelito. Si lo cliqueas, bueno, está como medio lenta, te aparece en el costado, fíjate, un montón de opciones. Donde dice clases, están subidas las clases, digamos, las charlas del jueves pasado y ahora esta, ¿sí? Y donde dice archivos generales, yo puse las preguntas estas para que ustedes se hagan todo el tiempo y una planilla modelo, ¿sí? Para la identificación de costos. Y acá les voy a subir la presentación de estas dos charlas. ¿Está? Ah, buenísimo. Y en clase, entras acá y acá está el encuentro número 1. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Nosotros queremos hacer una consulta. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Yo lo que te quería consultar era si es habitual a los emprendimientos, cuando hacemos emprendimientos, operar con tarjetas de crédito, vender nuestros productos y que nos paguen con tarjetas de crédito. Disculpa, pero escuché recontra lejos después. No, es que estaba lejos justo. Estamos, Me tuve dale. que acercar a la computadora. No, lo que te preguntaba era si a nosotros, las emprendedoras, nos conviene vender nuestros productos y que nos paguen con tarjetas de crédito. Y que les paguen con bueno, vos a esas cosas las tenés que contemplar en el costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vos lo que recibís es, depende con cuántas cuotas te hagan, el banco te liquida o en el día o dentro de 2 meses o en un mes, y algunas veces hay comisiones que vos pagás, ¿sí? Por eso es que es importante que tengan claro, por eso es que muchos hacen distinciones entre precios
en efectivo y precio con débito y con crédito. El precio con débito, con tarjeta de débito, cuando nos pagan con tarjeta de débito, no es lo mismo que con toda la plata junta, ¿sí? Porque muchas veces cuando nos ingresa, ¿sí?, el banco nos cobra algún tipo de comisión. Y esa comisión es importante tenerla presente, ¿sí? Porque entonces yo puedo tener un precio diferenciado. Bueno, decir, bueno, si usted me paga con crédito, el precio es este. Y entonces ahí le aplicás un margen para recuperar esos gastos, ¿sí?, que te, o esas comisiones que te cobra el banco, ¿sí? Todas esas cosas las tienen que ir teniendo presentes, ¿sí? Todas esas cosas hacen a que ustedes puedan tener bien definidos los precios. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿O están cansados? Hola, Estoy acá, Ivana, ¿eh? Mónica, no sé si me escuchás. Sí, Mónica. ¿Cómo tengo que acceder al campus? No me llegó ninguna contraseña, nada. Me piden... En la planilla cuando te inscribiste para el curso. Ivana. Sí. Sí, Paula. Es que nos escriba el correo, ¿sí? Ahí estamos. Que nos escriba el correo y ahí le pasamos, porque si fue las últimas en inscribirse, por ahí no llegó, ¿sí? Entonces que nos escriba el correo y la subimos a la plataforma. Capacitación agenciacrear@gmail.com. Ahí está, Mónica. ¿Me lo pueden repetir? Acá Ahí estamos, se los copié en el chat. Ahí está, gracias, Catu. No, de nada. ¿La podés ver, Mónica, ahí en el chat? A ver, ahí está, capacitación agenciacrear@gmail.com. Bien, gracias. Por nada. Bueno, si les parece, damos por terminada. Un placer, un gusto. Espero que les haya sido útil y principalmente espero que por favor lo pongan en práctica. Sí, que es fundamental. Ivana, Sí. Antes que te vayas, Griselda. ¿podemos tener como un espacio como para hacer ejercicios? Por ejemplo, no sé, yo con la actividad que tengo, para empezar a hacer algún ejercicio que vos, viste, trabajar puntualmente y ir entrenándonos entre todas, como cada uno, y un poco viendo, viste, qué es lo que vamos captando de las charlas que nos van dando ustedes, por ahí hacer un ejercicio, qué sé yo, por ejemplo, no sé, yo un costo de algún servicio o de alguna idea de negocio que tengo de implementar o de modificar mi actividad como para analizar costos. Entonces eso, o sea, a mí en lo personal me ayudaría muchísimo porque tengo la mirada de ustedes, poniendo el caso, Bien. tuya como de otras emprendedoras que por ahí están en situaciones similares, y bueno, a mí me enriquecería muchísimo esa experiencia, para poner en práctica y charlarlo, por ahí mandarlo con anticipación para que vos lo veas y después trabajar un poquito en conjunto y después como para hacerlo más dinámico y no trabajar en algo que por ahí vos no entiendas o yo no sepa explicarme, ¿te parece? Griselda, en el aula ahí tienen el mail mío, así que la que quiera hace como planteaste vos el ejercicio y si surgen dudas, vamos viendo de organizar por ahí otra charla así y hacemos más como casos prácticos. Bárbaro. Buenísimo. Gracias. Por nada. Chau, chau. Chau, Griselda, gracias.